Buenas noches. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha anulado la ampliación de Cerler por Castanesa al invalidar la recalificación de las 53 hectáreas urbanizables con las que se iba a financiar. ¿Recurrirá la DG a esta sentencia? ¿Qué pasará con el suelo comprado por Aramón? Analizaremos con nuestros invitados este revés judicial y hablaremos además de las medidas de la Unión Europea sobre inmigración tras la desgracia de anoche en la que murieron 9 inmigrantes, 9 personas que intentaban entrar en Ceuta. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche aquí en Mesa de Redacción Salvador Arenere, presidente de ADEA. Buenas noches. Muy buenas noches. Adolfo Barrena, coordinador de Izquierda Unida en Aragón. Buenas noches. Buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Rosa, buenas noches. Vamos a comenzar hablando de esa noticia que comentábamos. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha anulado la ampliación de la estación de Cerler por Castanesa, con la que se iba a crear la mayor estación de esquí de toda España. Lo ha hecho al invalidar, al anular esa recalificación de 53 hectáreas urbanizables con las que se pretendía financiar este proyecto. La DG está estudiando si va a recurrir la sentencia. Vamos a analizar qué es lo que ha pasado, cuáles son las circunstancias. Adolfo, ¿qué te parece esta decisión del tribunal? ¿Crees que se echa por tierra con esta decisión, este proyecto, o todavía hay tiempo para recurrir y ponerlo en marcha? Bueno, yo creo que sería un irresponsable el gobierno de Aragón si recurre, pero bueno, él sabrá. A partir de ahí, tengo que decir que para nosotros es tremendamente positiva esta sentencia. Nosotros desde el primer momento hemos estado absolutamente en contra de esa aberración que era el recurrir a los desarrollos urbanísticos para hacer esa agresión medioambiental que era en nombre de unos teóricos proyectos y unas teóricas expectativas de negocio que no tenían ninguna base, como al final se ha demostrado, ¿no? Entonces esa sería la primera. La segunda cuestión, y ahí sí que ya como grupo parlamentario de la oposición le vamos a emplazar ya directamente al gobierno, es que nos explique ahora cómo se resuelve la situación de tesorería en Aramón, porque el 50% es patrimonio del gobierno de Aragón y el 50% de Ibercaja. Porque claro, esa compra de terrenos que habían hecho en función de unas plusvalías que estaban todavía pendientes de sentencias judiciales, aparte de que nos parece de una irresponsabilidad
empresarial, pero bueno, ahora ahí hay alguien tendrá que dar esas explicaciones. Tendrá que decir qué va a pasar con eso, porque evidentemente hay una inversión que van a tener que cubrir los dos socios. Lo que haga Ibercaja, pues bueno, es problema de Ibercaja, pero lo que haga el gobierno de Aragón es problema de todos los aragoneses y aragonesas, con la que está cayendo sobre la educación, la sanidad, maestros que cierran, toda esa serie de cosas. Bueno, a ver eso cómo se hace, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a empezar por pedir esos datos, vamos a empezar por pedir esas explicaciones, pero también vamos a exigir responsabilidades, porque este tipo de decisiones que al final acaban así como acaban, pues el que las organizó, y tengo que recordar que aquí fue el gobierno PSOE-PAR, pues evidentemente tiene que asumir las responsabilidades que hay, ¿no? Y sería un error que el gobierno de Aragón siguiera invirtiendo tiempo, energías y dinero en intentar recuperar una cosa que es absolutamente inviable, como se ha demostrado. 20 millones costaron esos terrenos, Salvador. Bueno, yo inicialmente hay que reconocer que Aragón tiene un sector estratégico, es el sector de la nieve, que da empleo a un gran número de personas y que además articula territorio en Huesca y en Teruel, que es nuestro gran atractivo turístico, aparte del turismo religioso o el turismo de compras. De cualquier manera, que anule o no anule esa recalificación en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, realmente el gran problema que pudiera haber y que hay en estos momentos es el tema de la financiación. O sea, yo creo que en estos momentos difícilmente se puede acometer un proyecto de ampliación de ese tamaño, de esa dimensión, porque hay un problema de recursos, ¿no? Primero, ¿quién financia? Y segundo, pues yo creo que hay que tener y prestar atención a resolver los problemas de la deuda que ya tiene Aragón. O sea que el momento en que se produce esta anulación, pues tiene menor trascendencia por esa circunstancia de que difícilmente se iba a poder, vamos, pienso yo que se iba a poder acometer un proyecto de financiación de ese tipo, porque además en este momento no hay demanda de suelo. Nosotros estamos recientemente, en los últimos días, hemos visto que la situación de la venta de la vivienda que hay, la segunda vivienda, la residencial en el Pirineo, pues que no tiene atractivo, incluso habiendo bajado el 50% los precios. O sea, si tú no vendes
trascendencia por el momento, pero independientemente yo sigo diciendo que es bueno y es interesante para Aragón el sector de la nieve, y que sea viable el sector de la nieve. Es una gran locomotora y que articula territorio, ¿no? Aunque no se hubiese anulado esa recalificación, no sería viable el proyecto, como plantea Salvador, por la cuestión. Bueno, pues yo voy a empezar mi intervención por el final de la intervención de Salvador. Lo retomo. Decía Salvador ahora, hombre, es interesante este sector, pues eso, es un sector estratégico para Aragón. Estratégico, calificarlo, como ha dicho Adolfo, en términos de desarrollo urbanístico es dejar todo lo relacionado con el desarrollo de la nieve en Aragón a un nivel que yo creo no es merecido. Cuando nosotros hablamos de todo el desarrollo de la nieve en Aragón, estamos hablando primero de empleo. Yo creo que esto hay que ponerlo sobre la mesa. Estamos hablando de desarrollo económico y, por lo tanto, de una locomotora que tira sobre otros sectores. Estamos hablando de vertebración territorial y de cohesión en un territorio tan escasamente poblado como el nuestro y tan disperso y con tantísimo territorio. Y desde esa perspectiva, el proyecto de ampliación lo que venía a hacer era coadyuvar con la práctica que ya se ha venido desarrollando durante estos años, que tiene mucho que ver con estos elementos, no con el desarrollo urbanístico, que es un efecto, digamos, secundario o añadido o necesario del que hemos hablado, pero que ha dado una calidad extraordinaria a nuestras pistas, una calidad extraordinaria a nuestros enclaves turísticos, una calidad extraordinaria a la hostelería de la zona, y que de hecho ha desbancado a territorios vecinos en número de visitantes, en calidad de pistas, en muchísimas cosas. Desde esa perspectiva, yo desde luego no voy a entrar a calificar una sentencia. Creo que la sentencia pues tiene una fundamentación extraordinaria y no voy a entrar a valorar una sentencia ni esta ni ninguna, por respeto primero a los jueces, pero sí manifestar la importancia del sector de la nieve como estratégico para Aragón en los términos que he comentado, principalmente de empleo, de dinamización económica, de vertebración, y desde ese punto de vista habrá que remover los obstáculos si verdaderamente creemos
que es estratégico, habrá que remover los obstáculos que sean necesarios si confiamos en la solvencia de ese proyecto, en ponerlo en marcha cuando sea posible. Y aquí retomo un argumento de Salvador, cuando sea posible. También hemos tenido que orillar otros proyectos que se barajaban en el año 2005, 2008, de gran escala, y que los por hemos ejemplo. tenido que orillar porque hay otras prioridades en este momento. Pero sobre todo colocar en su justo lugar al sector de la nieve en los términos que hemos comentado. Pero ¿creéis Yo- que puede ser yo- posible en el a futuro, ver, como dice Rosa? vamos a ver, yo quiero situar en su justo término el sector de la nieve, porque evidentemente defiendo el sector de la nieve. Pero con un adjetivo que ha empleado Salvador y que a Rosa se le ha olvidado, que es el de viable. ¿Eh? Y la política en la que se han apoyado, que reconoce Rosa, que iba de lo mismo, la ampliación del Cernet, que es de lo único que yo he hablado, El que he he reconocido hablado, yo, Adolfo, sí, ha reconocido que los desarrollos urbanísticos son los que han llevado a la financiación del sector. no, yo he Sí, dicho que era un sí, efecto no, el efecto, agregado bueno, de los el demás. efecto agregado, Rosa, es que en estos momentos Aramón debe 80 millones de euros. En estos momentos, ¿vale? En estos momentos. Y ahora ya no sé cómo repercutirá lo de Cerler, sí que lo sé, porque invirtieron 20 millones en unos terrenos que evidentemente no les van a servir y tendrán que responder. Me hablas del empleo, 500 empleos temporales. 500 empleos temporales. Adolfo, Sí, sí. directo, No, y sigamos, hombre, y sigamos, Rosa. si solo me Y hablas sigamos. No, no, te hablo, sí, no, yo te doy datos. No entro, yo te doy datos. Te doy datos. Y si de verdad, para tener 500 empleos temporales directos, nos cuesta una inversión de 80 millones de euros, que me dejen esos 80 millones de euros que yo les doy otras ideas. Y luego el sector de la nieve, y acabo, el sector de la nieve en su justa medida. Porque nos tenemos que empeñar en tener las más grandísimas pistas de todo el mundo, si luego resulta que hay otros elementos que están sin resolver para llevar allí? Comunicaciones, ¿dónde están los resolver de las carreteras, de las autovías? Buenas comunicaciones, ¿dónde están? Entonces, hombre, hablemos de las cosas en su justa medida, en su Salvador, justa medida. bueno, pues en su justa No, medida, Pues hablemos vamos de a eso, hablar. hablemos de todo. Adolfo, yo creo que hay en todas las actividades económicas, más las relacionadas con el ocio, el turismo y tal, lo importante es tener una locomotora. En Bilbao no es importante el empleo que tiene el Guggenheim, sino todo lo que ha sido para
para Bilbao, que ha transformado Bilbao, su locomotora. El empleo directo, pues sí, 500, pero lo importante no sé. 500 en todas, ¿eh? En todas las estaciones. Pero lo importante es, si tú no tienes nieve, no funciona la hotelería, no funciona la restauración y no funciona incluso el sector inmobiliario. Si no das otra alternativa, no. Claro, pero en la montaña, en el Pirineo y en la Sierra de Údar, en Teruel, Jabalambre, pues fíjate cómo está la cosa. Bueno, pues turismos ambientales, o sea, culturales, hay muchos ejemplos hay en todo el pero mundo. Nunca llegarías a ese nivel de empleo que te genera el mundo de la nieve. Nunca. Pruébese. Nunca. No, yo diría que más que pruébese, yo sería complementese y hágase a más. Bueno, pues hágase a más, pero dejemos el sector en su justa medida. Yo creo que ese tema es importante que ver el directo y el indirecto, que en este caso en concreto es el trascendente. Y si nos escuchan, nos están viendo, escuchando todos los propietarios de hoteles, de restaurantes, de agencias inmobiliarias, no sé qué, aportarán ellos también al coste público que cuesta eso, digo, porque al final si la probabilidad para ellos que pagan impuestos, hombre, claro, pagan impuestos, pagan tasas municipales, pagan el IBI, pagan la plusvalía, claro que aportan. Cuando tú estás en un sitio, estás desarrollando una actividad económica, estás pagando todo el día. Rosa. Sí, bueno, es que Salvador lo ha explicado fenomenal. Los datos que da Adolfo pues no son creíbles, no valen. Como que no son creíbles. No son hay 500 creíbles. empleos directos. Sí, pero hay muchísimos indirectos a los que ha hecho referencia Salvador. Si yo, Adolfo, no te voy a levantar la voz, porque es que no yo tampoco te la levanto. Yo te doy el dato, nada más. No estamos en el no intento convencerte. Si es que, como tú no me vas a convencer a mí, nuestra gran aspiración en Aragón, precisamente para que esa actividad económica sea sostenible todo el año, para que en términos de empleo sea sostenible todo el año y crezca, nuestra gran aspiración debería ser desestacionalizar todas las pistas. No desestacionaliza, hay un factor. La nieve son 40 días al año. He dicho desestacionalizar todos esos entornos. Hay otro tipo de turismo deportivo, de aventura. Me viene ahora un tema que yo creo que también es importante, y es en la línea de lo que estamos hablando. Es que en el mundo, en este mundo y en todos, tú no es que yo me quedo quieto y no pasa nada, mantengo lo que tengo, no. Si no, tú no amplías, no modernizas, se te comen otros. Así es. Que no es lo
estamos totalmente de acuerdo. Pero por eso hablaba yo antes de calidad, de calidad. Si hay mercado, Adolfo, no sé. Nosotros no hemos conseguido ganar en atracción de número de visitantes Ya, Rosa, que viene en el príncipe. Adolfo, que es Y que sin cuestiones elefantes ni nada. con las que a mí no me gusta trivializar. Es que de No, verdad no. es el corazón de toda la zona de Formigal, de Candanchu, de Benasque, de tal. Y esto es así. Entonces, no quiero trivializar con este tema. A mí me parece que siendo cierto que tiene que ser sostenible, que habrá que elegir los mejores momentos, pero no hemos conseguido competir con otros territorios solamente por esto, sino por la calidad de las pistas. Y hay que seguir trabajando. Hablabas de las comunicaciones, faltaría más. Y la aspiración, insisto, pues en desestacionalizar toda esa zona. Bueno, Totalmente de la modernización, de la ampliación, no, pero la modernización Vamos de Aragón, nos alejamos un poquito más hasta Ceuta para hablar de la tragedia que ocurrió ayer. 9 personas fallecieron al intentar cruzar la frontera entre Marruecos y España, una tragedia que es la de la inmigración ilegal, y vamos a tratar en este tema en esta mesa de analizar las medidas que va a poner en marcha o que se están poniendo en marcha en la Unión Europea y en España para que no ocurran estas situaciones. Bueno, ¿qué es lo que pasó ayer en Ceuta? ¿Cómo valoráis lo que pasó en Ceuta, lo que pasó en Lampedusa en octubre, y qué medidas se tendrían que poner en marcha para evitar estas situaciones, Salvador? Bueno, yo creo que aquí, ante todo, tiene que haber un principio de solidaridad. Y España tenemos 1,5 millones de migrantes. En Inglaterra hay 300 y pico mil, y la que montan, porque donde sí que ponen obstáculos para llegar es en Inglaterra, o en Francia, o en otros países, o en Holanda. O sea, el principio de solidaridad, que es el principio en el que se construyó la Unión Europea. Y si hay un tema que hay que llevarlo a cabo a rajatabla, es aquí. Y ahí se tiene que avanzar, porque no es que yo pongo más trabas en España, que claro, nosotros tenemos muchos kilómetros de costa, tenemos una climatología que tal. Y luego, eso para empezar. Pero luego está clarísimo que tú puedes poner todas las puertas al campo que quieras, todas las trabas, pero hoy en África no ven la televisión y ven cómo vivimos los demás y tal. Entonces, lo que hay que hacer es planes de inversión claros en esos territorios, en esos países, para
a impedir, puedes poner todas las trabas que quieras, pero no vas a impedir que a la gente y además la imaginación de los que tienen imaginación positiva o los que apuestan por hacerlo como negocio, que es muchas veces el verdadero drama de estas personas que tienen que pagar unas cantidades, no sé, para que les traigan 4 desmantelados. Pero tiene que haber un principio de solidaridad, a verlo el problema como global, no solo que me afecta a mi país, y para eso está Europa, y hacer planes, eso a nivel mundial, hacer planes de inversión en esos territorios que fijen la población, no solo ir allí a llevarnos los recursos naturales, sino generar riqueza. Porque además eso es un problema dado el incremento de población que se produce ahí por razones que no al lugar a comentar, pero sabemos que por muchas razones que no tienen sus modelos preventivos ni sus posibilidades preventivas, va a seguir creciendo la población y los medios de comunicación cada vez van a transmitir más que cómo vives en un sitio, cómo vives, te va a apetecer y si tú tienes una situación agobiante de tu familia y tal, pues te la juegas como sea. O sea, principio de solidaridad e invertir allí para generar que fijar la población. Adolfo. Pues para mí es un problema de justicia y de redistribución. De solidaridad no, porque la solidaridad es un concepto vertical. Es solidario el que quiere, el que considera que puede y con quien quiere y con quien puede, ¿no? Y de hecho hay algunos ejemplos, ¿no? Yo he visto por ahí sitios muy solidarios, pero solo le dan arroz a los españoles, por poner un ejemplo, ¿no? De lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, mientras no se asuma en los países desarrollados, en el primer mundo, si se quiere hablar así, que claro, no me gusta hablar del primer mundo, porque ahora mismo este país que estamos, ya no estamos en el quinto. Pero antes siempre hablaba del primero, el segundo y el tercero. Bueno, pues si hablamos de calidad democrática y toda esa serie de cosas, hay otros elementos, ¿no? Pero el verdadero problema es que quien controla el mundo, y ahí está la lista Forbes, están esas 100 personas que tienen el 80% de toda la riqueza del mundo, está el sistema económico y financiero, pues eso evidentemente es lo que no solo impide la justicia y la redistribución, sino que además encima fomenta este tipo de situaciones, porque ahí es donde tiene la base clarísima de negocio y de control, ¿no? Eso desde
pasarlo recurriendo clarísimamente a los principios del internacionalismo solidario y desde luego en un orden económico mundial totalmente diferente. Mientras tanto, hombre, a nosotros lo que nos parece francamente inaceptable es que se trate única y exclusivamente de hablar siempre de cierre de fronteras, de medidas represivas, de todas esas serie de cosas. Y luego hay que denunciar también el doble lenguaje y la doble moral que hay con este tema. Este país está cerrando fronteras a los inmigrantes y aquí oímos a ministros del Partido Popular y a consejeros del gobierno de Aragón diciendo que lo mejor que pueden hacer los jóvenes es emigrar, que eso además encima da mundo y vida. Tiene que haber más medidas además de ese cierre o ese control de fronteras. Rosa. Yo es que me produce una indignación, una vergüenza, es que no sé ni cómo calificarlo, que en el siglo XXI seamos capaces de dejar morir a cuántos hay que dejar de morir, hay que dejar morir sin que la comunidad, no digo ya europea, internacional haga nada. Yo es que hay cosas que no comprendo. El otro día el informe sobre el tema del Vaticano y la pederastia. Es que yo creo que hay cosas sobre los que la comunidad internacional, la ONU en primer lugar, tiene que responder y tiene que responder con absoluta contundencia. La pederastia no es tolerable en el siglo XXI, no es tolerable una sola muerte por violencia de género, no es tolerable que un inmigrante tenga que morir al pasar una frontera. ¿Cuántos tienen que morir? En Lampedusa, ahora en Ceuta, hace poco tiempo en el desierto. ¿Cuántos? Oye, sin hacer nada, sin dar una sola respuesta. Y la guerra en Siria y en Irak. Es decir, hay cosas que es incomprensible que en el siglo XXI tengamos un nivel, no sé si de tolerancia o de tan alto. Y aquí no ha pasado nada. Claro, medidas represivas, medidas disuasorias, pero ¿quién va a disuadir a una madre de dar de comer a su hijo? Es que yo soy madre. Vosotros, padres, si tienes que dar de comer claro, si tienes, es verdad, yo comprendo que la gente de estos países busque una vida mejor. A lo mejor no saben lo que les espera al otro lado de la frontera, pero como decía Salvador, ven la tele. Entonces, es que eso no hay forma de ponerle puertas. Entonces, evidentemente hay que desarrollar mecanismos, medidas concretas que ayuden a desarrollar clases medias en esos países, a desarrollar la economía
medidas que hagan imposible que esto suceda. Esto no pasa por tirar pelotas de goma, ni pasa por poner en las vallas medidas disuasorias. Yo es que, en fin, es que se me hace incluso inconcebible que sea un tema que no se considere de la máxima prioridad a nivel internacional. Pero Rosa, estamos viendo los presupuestos de todos los estados, por no hablar solo de este. ¿Dónde está uno de los recortes más importantes? En los fondos de cooperación al desarrollo. Pero porque no hay para casa. Bueno, Pues que este es el para problema. casa, mira, solo con lo que deja de pagar la iglesia en este país, ya habíamos tenido con lo que deja de pagar la iglesia en este país, porque no se le quiere cobrar, evidentemente, gracias al concordato, solo con lo que deja de pagar la iglesia, habíamos tenido para triplicar los fondos de cooperación al desarrollo. Digo, por ponerte un ejemplo, ¿no? No, sí, entiendo lo que dices. Claro, y luego a partir cuando hacemos políticas económicas que las hacen pues el libre comercio, el Tratado de Estados Unidos con el otro lado, el otro. Cuando hacemos guerras absolutamente imperialistas, en las cuales este país participa, o la de Afganistán, o como son las otras, pues de verdad hay que tener muy claro que, bueno, yo no veo otra salida que no darle esto un golpe total de timón, ¿no? Lo que ocurre es que esto ya sé que me enfrento al poder económico, al otro poder, a la concepción neoliberal que existe, al concepto democrático, porque incluso se llega a plantear hay que darles un medio de vida a esta gente, ¿no? Hay que darles también derechos, estructuras democráticas, servicios públicos, un montón de cosas, porque la solución tampoco la pueden tener multinacionales que van allí a luego intervenir en el mercado a salarios de hambre, tampoco puede ser ese el sistema. Entonces, yo creo que es un debate muy profundo este el que hay que tener. De hecho, a mí me parece un debate profundísimo. Sí. De hecho, nosotros hemos mezclado muchas cosas. Sí. Yo lo único que intento transmitir es que hay muchas cosas que no están al mismo nivel. Yo lo único que trato de transmitir es que en las cumbres internacionales del máximo nivel, en la ONU, en Europa, en el foro de Davos, en todos los sitios hay una serie de cuestiones que en el siglo XXI deberían ser de la máxima prioridad para todas las instituciones y de forma transversal. Y este es uno de ellos. Este no es un tema, claro, como dice Salvador, claro, los ingleses que tienen
400 señores que este tema no les va ni les viene, no, es que esto es el derecho más importante que hay, que es el derecho a la vida. Es que estamos hablando de algo tan básico como esto. Y entonces me sorprende la tolerancia de la comunidad internacional y de la Unión Europea. Salvador. No, yo cuando hablaba del tema de solidaridad, precisamente me refiero a eso. Si tú tienes más kilómetros de costa y tienes más benigno el clima, te van a venir más. Pero si estamos en Europa, estamos en Europa para todo. Y entonces, pues Inglaterra, ¿no? Pero ya yo mi problema en ese sentido. Y no como un problema, sino como búsqueda de soluciones. Y Europa debe tenerlo en global, al que le afecta más por al que le afecta menos. No solo estar aquí para que tengas que contribuir o para cumplir una serie de normativas, y cuando hay un problema, el problema es tuyo. A eso me refería en el tema de solidaridad. Bueno, esperemos que no se sucedan desgracias como esta, la de la noche pasada en Ceuta. Nosotros nos tenemos que ir, se ha acabado ya el tiempo de mesa de redacción. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos, les dejamos con el programa Empresas con Solidaridad.